Estimados, espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a trabajar con la cápsula de la semana 8, en donde estábamos trabajando con las distintas pruebas de hipótesis. Vamos a ir aplicando la prueba de normalidad, la prueba de igualdad de varianzas, para llegar a la prueba de diferencia de medias. Eso es lo que vamos a ir aplicando, y para eso yo ya importé las distintas librerías, que son las mismas que vimos en clases, y teníamos que instalar esta librería que no la tiene el Colab, y para eso recuerden que utilizamos el pip install para poder aplicar cualquier librería que no tenga entonces incluido el Colab. Y luego también la instalamos, la importamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a trabajar con una data que ya la habíamos utilizado antes dentro de una de estas mismas librerías. Para eso, vamos a agregar aquí, la voy a definir como df, que la vamos a trabajar desde SNS. Vamos a cargar esta librería y el dataset, que va a corresponder a MPG. Pero esto tiene que ir entre comillas. Ahí sí. Recuerden que una comilla o dos es exactamente lo mismo. Ahí lo que hice fue cargar la data, pero vamos a trabajar con, o voy a identificar qué es lo que nos está mostrando esta data. Entonces, para eso, el head, ahí está. Esto lo habíamos trabajado en otras clases, en donde habíamos utilizado el rendimiento, por ejemplo, los cilindros, el desplazamiento, la aceleración, el modelo, el origen de distintos autos, y también ahí con los modelos. Aquí lo que nosotros nos vamos a enfocar es particularmente en el rendimiento que va a tener estos vehículos y también el origen. El origen podría ser de Estados Unidos, de Japón y me parece que también de Europa. Pero ahí nos vamos a centrar dos, porque recuerden que cuando nosotros analizamos o hacemos pruebas de hipótesis, estamos comparando particularmente dos grupos. ¿Cuál va a ser el problema entonces en este caso? Lo voy a agregar como texto. Pero ahí me quedan como guiños. Ahí sí. Problema. Ahí sí. Vamos a validar si es que existe diferencia significativa en el rendimiento que va a corresponder a la categoría MPG de los vehículos que provienen de Japón versus aquellos que vienen de Estados Unidos. Eso es lo que vamos a analizar. Para eso entonces voy a trabajar con esta data, y lo primero que le voy a pedir es la información que contiene. df.info. Entonces, aquí esta data contiene 398 entradas, y si nos fijamos, una va a ser una entrada nula, no va a tener valores, por lo tanto en total vamos a trabajar con 397, las distintas columnas que van a ser las distintas categorías que nosotros podemos encontrar. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a tener que hacer? Generar un filtro que permita considerar solamente los vehículos que vengan desde Japón y USA, o sea, vamos a utilizar esa categoría. Vamos entonces, lo voy a anotar aquí como comentario, crear el filtro que permita considerar solo a los vehículos de Japón y USA. Para eso voy a generar un df1 que va a ser igual a nuestra data, que la habíamos definido como df, en donde vamos a utilizar de esa data el origen, y lo vamos a asociar particularmente en primer lugar a Japón, y también, o también en este caso, ahí sí, vamos a considerar el df desde el origen a los que vengan desde USA. Y esto le vamos a pedir entonces que nos entregue la información desde este df1. Algo pasó.
F origen igual Japón. Aquí me sobraba un paréntesis que va para el otro lado. Ahí sí. Y ese no está cerrado. Ahí sí. Entonces, desde nuestras 397 entradas que teníamos al principio, que eran no nulas, vamos a trabajar particularmente con 328, que ahí estamos juntando las que son de Japón y de Estados Unidos. Pero ¿cómo podemos saber cuántas tiene o cuántos vehículos vienen desde Japón y de Estados Unidos? Para eso, a nuestro filtro, al TF1, le aplicamos un group by, para que así, desde el origen, nos muestra entonces el tamaño de este filtro. Y aquí nos está entregando entonces que 79 vienen de Japón y 249 vienen entonces de Estados Unidos. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Como nosotros queremos analizar el rendimiento desde estos orígenes, vamos a tener que generar como paso 2 un vector asociado entonces al rendimiento para Japón y al rendimiento para Estados Unidos. Para eso entonces vamos a crear el vector de rendimiento para Japón y USA. Ahí entonces tenemos los dos grupos que vamos a analizar. Voy a anotar como vector 1 nuestro filtro de F1 y de aquí vamos a extraer particularmente la categoría de origen. Ahí sí, origen. Y las que estén asociados entonces a Japón. Y también que genere ahí entonces el vector la relación con el rendimiento. Ese sería el primer vector. Y vamos a aplicar un segundo vector, que vamos a decir vector 2, que en este caso el origen va a ser desde USA. Ahí tenemos ya generados los vectores. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez que tenemos los vectores? Vamos a empezar a trabajar con nuestras pruebas de validación. Entonces vamos a generar aquí, validar la normalidad por grupo. Partamos primero con la normalidad para Japón, que corresponde al vector 1. Si nos fijamos en el caso de Japón, como tenemos un tamaño de 79 datos, vamos a tener que aplicar Shapiro, porque son menores que 100. ¿Cómo aplicamos eso? ss.shapiro y el vector 1. Ahí tenemos entonces el p-valor para Shapiro, que en este caso, si nos fijamos, el p-valor es menor que el nivel de significancia, que es el del 0,05, por lo tanto, para este grupo no se rechaza la normalidad. Podríamos decir que particularmente en este grupo sí se trabaja con una distribución normal. Pero recuerden que si nosotros tenemos dos grupos, para que realmente se distribuya de manera normal, ambos tienen que serlo. Si encontramos que uno de estos grupos no o rechaza la normalidad, vamos a tener que identificar que en general la vamos a rechazar. Entonces aquí vamos a tener que analizar la normalidad para USA. Si aquí nos hubiese dado que rechazamos al tiro la normalidad, entonces con eso nos quedamos. Pero si no, vamos a tener que corroborar que los dos grupos se, entre comillas, apruebe el supuesto de normalidad. Entonces vamos a aplicar aquí normalidad para USA, que en este caso es el vector 2. Si nos fijamos en el vector 2, tenemos un tamaño de 249, por lo tanto no aplicamos Shapiro, sino que vamos a tener que aplicar Kolmogorov. ¿Cómo hacemos eso? ss.kstest, y aquí tenemos que indicar el vector 2, pero también la prueba de normalidad. Así. Entonces el p-valor en este caso nos da de 0,0.
lo cual es menor que el 0,05, por lo tanto se rechaza la normalidad. Y esto se va a rechazar para el grupo completo. Entonces aquí vamos a poner como conclusión: se rechaza el supuesto de normalidad. Ahí aplicamos entonces el test de normalidad. ¿Qué es lo que podemos ver ahora? Pasamos al siguiente test, que va a ser el de igualdad de varianza. Validar entonces la igualdad de varianza. Y para este caso, como ya rechazamos la normalidad, vamos a tener que aplicar el Levin. Si no los hubiese rechazado, si hubiésemos trabajado de manera normal, ahí ocupamos Bartlett. Pero en este caso entonces va a ser Levin. ¿Cómo aplicamos eso? ss.levin, y trabajamos con nuestros dos vectores, vector 1, vector 2. Algo pasó. ss.levin. Me faltó una R. Ahí sí. Entonces tenemos nuestro estadístico y tenemos el p-valor. Si nos fijamos en este caso, recordemos que rechazábamos cuando el p-valor era menor que el 0,05, por lo tanto en este caso no se rechaza. ¿Qué es lo que podemos concluir? Conclusión. Se aprueba el supuesto de igualdad de varianzas. Varianzas, ahí sí. Ahí tenemos entonces la prueba de igualdad de varianza. ¿Qué nos queda ahora? Identificar la prueba de diferencia de medias. Entonces aquí vamos a validar la prueba de diferencias de medias. ¿Qué es lo que vamos a tener que indicar en este caso? Basándonos en lo que se nos está pidiendo, vamos a tener que el H0 va a corresponder a siempre que las medias son iguales. Y nuestro H1, nuestra hipótesis alternativa, va a corresponder a que las medias no son iguales, dado el problema que nosotros queremos analizar. Si es que existe diferencia significativa. Entonces, la hipótesis nula sería que no hay diferencia significativa y aquí que sí hay, o sea que son distintas. Vamos a decir que las medias no son iguales. ¿Y qué es lo que nos está indicando estos dos? Que la media 1, el mu1, va a ser distinto del mu2. Eso habíamos dicho que en el caso del collab lo entrega por defecto. Y esto significa que estamos aplicando dos colas. Si nosotros teníamos que la primera cola era mayor, entonces aplicábamos la cola derecha. Si la primera media era menor, entonces aplicábamos la cola izquierda. En este caso vamos a trabajar con dos colas porque es distinto. ¿Cómo aplicamos eso? ss.ttest, y vamos a indicar int para poder entonces trabajar aquí con el vector 1, el vector 2, y vamos a analizar entonces la igualdad de varianzas. Equal-var. Y esto true. Si nos hubiese dado entonces que la hipótesis alternativa es mayor o menor, ahí agregábamos en este espacio la alternativa si era less o greater. Pero en este caso, como es que son distintas, viene por defecto. Entonces lo dejamos hasta ahí. Y eso nos está indicando que el p-valor es 3,059 y algo, pero por Euler elevado a la menos 30. Es decir, es un número decimal muy, muy pequeño. Es 0,0030 veces 0 y después el número. Eso significa que el valor de significancia es mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que sí vamos a rechazar nuestro H0, nuestra hipótesis nula, por lo tanto sí podríamos decir que hay diferencia significativa. Entonces aquí como conclusión,
Conclusión, se rechaza el H0 por lo que hay evidencia significativa de que las medias no son iguales. Eso quiere decir que vamos a encontrar una diferencia en cuanto al rendimiento de los vehículos según el país de origen en el que provengan. ¿Cómo podemos corroborar esto? Mediante el gráfico que visualiza la diferencia de medias, que era el boxplot. ¿Cómo podemos identificar eso? sns.boxplot, así, y la data con la cual estamos trabajando corresponde al DF1, en donde el I va a ser igual a MPG y el X va a ser el origen. Si nos fijamos acá, encontramos una diferencia en cuanto a las medias, a donde está la caja. Podemos decir que los que provienen desde Japón tienen un mayor rendimiento en comparación a los que tienen en USA. Y ahí entonces validamos lo que nos estaba pidiendo el problema. Algo que me habían consultado en clases, ¿cómo podríamos aproximar el valor? Y lo que tendríamos que identificar, por ejemplo, al utilizar aquí el mismo estadístico de Levin, aquí. Si se fijan, nos está entregando en primer el valor del estadístico y luego el valor del p-valor, valga la redundancia. Entonces, si quisiéramos identificar esto, tendríamos que decir estadístico, p-valor, que esto va a ser igual entonces a la prueba de Levin. Igual el vector 1, vector 2. ¿Y qué es lo que vamos a tener que pedir? Que nos aproxime el p-valor en la cantidad de decimales que nosotros queramos. Y ahí si se fijan, todos esos números los aproximo aquí. De esa forma podríamos aproximar las distintas pruebas, identificando que en este caso como entregaba el estadístico como el p-valor, lo definimos primero, aplicamos el test y le pedimos que nos aproxime el p-valor de ese resultado. Y como les decía, aquí podemos ver que claramente sí hay una gran diferencia o diferencia significativa en cuanto al rendimiento de los vehículos. Espero que les haya quedado claro y cualquier cosa ahí estamos en contacto. Que estén muy bien, saludos.